El tema de hoy es cuadriláteros 1, donde nos vamos a enfocar en dos figuras, trapezoide y trapecio. Comencemos. ¿Qué es un cuadrilátero? Bueno, es la figura geométrica que resulta al unir, mediante sus extremos, cuatro segmentos de recta coplanares y no colineales. ¿Qué significa coplanares, profe? Coplanares significa que todos los segmentos deben estar en un mismo plano. Eso se comprende mejor en geometría del espacio. Em, y no colineales significa que estos segmentos no deben, o sea, si yo los junto, no deben formar una recta. Eso le llamamos no colineales. Luego nos dice un cuadrilátero puede ser además cóncavo y convexo. ¿Qué es un cuadrilátero cóncavo? Esto ya lo hemos más o menos hablado en el tema de polígonos. Un cuadrilátero cóncavo será aquel cuadrilátero que posee un ángulo interno o mayor a 180 grados, como observamos en la primera figura. Ese ángulo tita es mayor que 180 grados. Por eso que el cuadrilátero es cóncavo. En sí es una figura que nosotros ya conocemos desde el tema de triángulos, donde le llamamos boomerang. Entonces, un boomerang es un cuadrilátero cóncavo. Cuadrilátero convexo es aquel cuadrilátero donde todos sus ángulos internos, y los cuatro ángulos internos que posee, deben ser menores que 180 grados. Los elementos de un cuadrilátero son los elementos heredados de los polígonos, que ya hemos hablado anteriormente. Tenemos vértices, lados, ángulos internos, diagonales. Pero aquí hay un detalle. En un cuadrilátero vamos a hablar de lados opuestos y lados consecutivos. ¿Qué son lados opuestos en un cuadrilátero? Simplemente son lados que no son adyacentes, o sea, que no tienen ningún punto en común. A eso le llamamos lados opuestos. En las figuras mostradas, lados opuestos sería AB con CD y también BC con AD serían lados opuestos. Lados consecutivos son los lados adyacentes, pues. Son los lados que tienen contacto. AB con BC son lados adyacentes. BC con CD son lados adyacentes. CD con DA son lados adyacentes. DA con AB son lados adyacentes. Ángulos opuestos son los ángulos que no son adyacentes. Es decir, alfa y tita son ángulos opuestos. Beta y omega son ángulos opuestos. Y los ángulos consecutivos son los que están uno después del otro. Alfa y beta son consecutivos. Alfa y omega también son consecutivos. Beta y tita son consecutivos. Tita y omega son consecutivos. Y bueno, sabemos que en un cuadrilátero solamente se podrían trazar dos diagonales. Pero acá hay un pequeño detalle, ¿ah? Mira, date cuenta que en un cuadrilátero convexo las dos diagonales están en la región interior del cuadrilátero. BD y AC son las diagonales, o sea, esas líneas de color rojo son las diagonales y los veo dentro de la región interior. Se lo veo en la región interior del cuadrilátero, convexo. Pero en el cuadrilátero cóncavo no sucede eso, ¿no? En el cuadrilátero cóncavo yo observo que hay una diagonal en la región interior del cuadrilátero, pero hay otra diagonal que está por fuera. Esto sucede en un cuadrilátero cóncavo. En ambos casos, sabemos que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. ¿Ok? Bueno, el detalle en un cuadrilátero es que tanto la suma de ángulos internos como la suma de ángulos externos es 360 grados, así que si te equivocas de propiedad, al final es lo mismo. Eh, Perímetro, bueno, el perímetro de cualquier figura simplemente es la suma de las longitudes de los lados. Seguimos. Propiedades del cuadrilátero cóncavo y propiedades del cuadrilátero convexo. Nos vamos a enfocar principalmente en las propiedades del cuadrilátero convexo porque son propiedades que aparecen en algunos problemas que vamos a ir desarrollando. A ver, vemos en la primera, bueno, en cuadrilátero cóncavo vemos que la primera figura simplemente es un boomerang que nosotros ya sabemos manejar, ¿no? La suma de esos tres ángulos que están dentro, alfa, beta y tita, me debe dar X. Pero hay un detalle. En en la B, si yo quiero hallar la medida de bueno, la medida del ángulo que forman dos bisectrices de mi boomerang, entonces simplemente es la semisuma del ángulo que está dentro, tita, más el ángulo que está afuera, omega, entre dos. Ahora, pero ¿qué pasaría si yo quiero hallar eh,
la medida del ángulo que forma eh, la bisectriz del ángulo que está afuera y un ángulo que está dentro. Es la semidiferencia. Pero vamos con este de acá. Este va a ser más importante porque te lo vamos a utilizar, aunque al final también te voy a enseñar que si olvidas la propiedad no hay ningún problema porque puedes tú resolverlo mediante propiedades fundamentales. En este cuadrilátero convexo, mira, ve, date cuenta que tenemos bisectrices de dos ángulos adyacentes, ¿ok? Entonces, la medida del ángulo que forman las bisectrices de esos dos ángulos adyacentes es la semisuma de esos dos ángulos. Tita más omega, tita más phi sobre 2. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero hallar la medida del ángulo que forman dos ángulos opuestos? Entonces, la medida de ese ángulo es la semidiferencia de los otros dos. Tita menos omega sobre 2. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices exteriores de dos ángulos adyacentes? Entonces, la medida de ese ángulo que forman las bisectrices es igual a la suma de las medidas de estos dos ángulos adyacentes sobre 2. Aunque nosotros principalmente y en varios problemas vas a encontrar que usualmente aparecen estas dos. ¿Ok? Bueno, seguimos. Clasificación de cuadriláteros convexos. Tenemos trapezoides y trapecios que vamos a trabajar el día de hoy. Y a la siguiente clase vamos a trabajar con paralelogramos. Pero trapezoides simplemente son cuadriláteros que no tienen ninguna característica en común. ¿Ok? Pero en trapezoides tenemos dos tipos, trapezoide asimétrico y trapezoide simétrico. El trapezoide asimétrico es aquel trapezoide cuyos elementos no tienen ninguna simetría. Pero un trapezoide simétrico sí es aquel cuyos lados consecutivos son simétricos a los otros dos con respecto a la diagonal. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tú trazas una diagonal, entonces lo que está arriba va a ser igual a lo que está abajo. Es como su reflejo. ¿Ok? Eso le llamamos trapezoide simétrico. Por eso que acá, mira, alfa, alfa, beta, beta, este phi, aparece acá phi, este tita. O sea, te das cuenta que todo lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Por eso le llamamos trapezoide simétrico. Listo. Trapecios. Hay varios, bastantes problemas de trapecios en este capítulo. ¿Qué son trapecios? Bueno, un trapecio es un cuadrilátero que posee dos, solamente dos, dos lados opuestos paralelos. ¿Ok? Y tenemos tres tipos de trapecios. Trapecio escaleno, trapecio rectángulo, trapecio isósceles. ¿Qué es un trapecio escaleno? Bueno, es un trapecio dibujado de forma general, pues. O sea, simplemente tiene dos lados opuestos paralelos. No hay nada más en particular. Un trapecio rectángulo, sí. Un trapecio rectángulo, sabemos que la palabra rectángulo cuando lo acompañamos de otra figura es porque debe aparecer ángulos rectos, ¿no? Si yo te digo triángulo rectángulo es porque aparece un ángulo recto. Si yo te digo trapecio rectangular o trapecio rectángulo es aquel trapecio donde tiene dos ángulos internos consecutivos que miden 90 grados. ¿Ok? Como observas ahí. ¿Qué es un trapecio isósceles? La palabra isósceles ya lo conocemos desde el tema de triángulos. Isósceles tenían dos lados de igual longitud, ¿no? Entonces, un trapecio isósceles también es un trapecio donde los lados no paralelos deben ser iguales. Pero si tiene dos lados, bueno, si los lados no paralelos son iguales, entonces debe tener también dos ángulos iguales. Y esos ángulos iguales son los ángulos que están juntos a las bases. Profe, ¿qué son las bases? Aquí están los elementos del trapecio. En un trapecio, los lados paralelos, que son BC y AD, son las bases. Base mayor, el de abajo, base menor, el de arriba. La mediana es el segmento, o sea, la mediana es lo que aprendimos en triángulos como base media, pero acá le llamamos mediana. La mediana es aquel segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. Y la altura simplemente es la distancia entre las bases. Propiedades de trapecio. Tenemos estas dos que vamos a estar utilizando en los problemas. Estas dos son las principales. Esta no. Eso ya será para más adelante. Pero estas dos son las que más se utilizan. El teorema de la base media o mediana. ¿Cómo obtengo la longitud de la mediana? Simplemente es la semisuma de las bases. O sea, la mediana es A más B sobre 2. Ahora, esta segunda propiedad ya no es una mediana. Esta propiedad es, bueno, se le llama el segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio.
Date cuenta que aquí esta línea de color verde es una diagonal. Esta línea de color anaranjada también es una diagonal. Esta P, este punto P es el punto medio de la diagonal de color verde. Este punto Q es la diagonal de la, perdón, es el punto medio de la diagonal de color anaranjado. Entonces, ese pequeño segmento que une esos dos puntos medios se obtiene con la semidiferencia de las bases. Pero, ojo, cuando hablamos de semidiferencia, es la base mayor menos la base menor, porque si lo haces al revés va a salirte negativo. ¿Ok? Y listo, eso es la teoría necesaria para resolver los problemas. Uy, ¿qué pasó? Me comí el problema número uno. Y desapareció. Bueno, vamos a agregarlo por acá. Problema número uno. A ver, primer año. Ahí está. Problema número uno. Yo sí lo había puesto, pero no sé qué pasó. Ya, miren. En el problema número uno, lo puedes hacer con suma de ángulos internos, suma de ángulos externos. Hasta si quieres te puedes lucir y resolverlo con triángulos. ¿Ok? Hay diversas estrategias. Entonces, voy a resolverlo utilizando cuadriláteros y luego vamos a resolverlo de otra forma. ¿Ok? Para que veas que aquí en geometría hay diversos problemas que se pueden resolver de diferentes maneras. Entonces aquí, para hallar la suma o para aplicar la suma de ángulos internos, chicos, siempre se necesitan todos los ángulos internos. Tengo acá uno, dos, tres. Me falta uno de ellos. Me falta el de acá. Entonces, si quieres le pones otra letra o también acostúmbrate a esto, ¿no? Si esto mide X, entonces esto sería 180 menos X, para no agregar más letras. 180 menos X. Ya está. Y ahora sí ya tienes todos los ángulos internos para aplicar la suma de ángulos internos. Sería 40 más 90 más 110 más 180 menos X igual a 360 grados. Entonces acá sería X es igual a ver, 90, 200, 240, 240, 20. 420 y restando sale 60, ¿no? Entonces, el valor de X es igual a 60 grados. Así de simple. Una suma de ángulos internos. Pero, como te dije, podemos resolverlo nosotros de otra forma. Eso yo le puedo ayudar, profesor, en la una. Profesor, Todavía. Quiero que más adelante vayan a resolver algunos problemas que les voy a indicar. sale, profesor. A ver, aquí en este problema, como les dije, también podrían ustedes resolverlo mediante triángulos. Así, prolongamos acá, prolongamos acá. Y mira, ve, obtienes triángulos. En el triángulo más grande, trabajarías así, ¿no? Esto mide 40, este mide 110, y hallarías este ángulo restante. Sabemos que en un triángulo la suma es 180 grados. 110 más 40 es 150. 150 acá sería 30 grados, ¿cierto? Y como aquí este ángulo va a medir 90 grados, 30 más 90 es 120 y para 180 me faltan 60 grados. Y ahí tienen otra forma de resolver este problema mediante triángulos. Listo. Dime, Daniela, Profesor, hay otra forma de resolverlo. ¿hay otra forma también? Sí, profesor. Posiblemente también.
Sí, se puede hacer de otra forma. El teorema de la carterita, profesor. Ah, claro. Ah, justo, mira, ese teorema, esa propiedad que me acabas de indicar, se demuestra de esta forma. Esa es su demostración. Claro, y sería así, ¿no? X más 90 es igual a 110 más 40. Sí, correcto. Problema número 2. Aquí es donde quiero también darles una Profesor, alternativa. la ¿Quién uno está no es igual a la uno del libro. Ah, pero salió otro ejercicio. Es la misma, solamente que lo resuelto de dos formas. Problema número 2, miren. Usualmente, a veces muchos chicos mm, se terminan olvidando las propiedades, ¿no? Entonces, mira, de repente recordar las propiedades que te he mostrado hace un rato respecto a esta figura, en el momento de una evaluación se te pueden olvidar. Entonces, lo que tú puedes hacer es recurrir a lo más fundamental. Recuerda que toda propiedad, por ejemplo, la propiedad que me nombraba hace un rato su compañera Daniela, tienen demostraciones. Y la demostración de esas propiedades es utilizando los teoremas fundamentales. Entonces, simplemente son una consecuencia de esos teoremas, nada más. Aquí, en este problema número 2, voy a resolverlo desconociendo las propiedades que les mostré hace un rato. Entonces, si yo desconozco, si yo no he visto, si yo no recuerdo las propiedades que les puse hace un rato, entonces yo aquí en la figura yo observaría dos cosas, ¿no? Yo veo un cuadrilátero y también veo un triángulo. Entonces, lo trabajo por separado. Vamos a dibujar aquí el cuadrilátero, así en mi mente, no lo separo. Este ángulo mide 2 alfa, este ángulo mide 2 tita, este ángulo mide 130 y este ángulo mide 70 grados. Entonces, la suma de ángulos internos es 360 grados, lo sabemos porque es un cuadrilátero. 2 alfa más 2 tita más 130 más 70 es igual a 360 grados. Entonces sería 2 alfa más 2 tita es igual, acá sería 200, pasa a restar 160. 2 por alfa más tita es igual a 160, de donde alfa más tita es igual a 80. Ya está. Entonces tengo ahí una relación, pero mi objetivo es hallar el valor de x. Entonces ahora analizo la otra figura, pues que aparece ahí. La otra figura es un triángulo. Esta es la otra figura, un triangulito, donde la medida de este ángulo es tita. Este ángulo mide tita, este ángulo mide alfa, y acá está x. Entonces sabemos que por ángulo exterior, x es igual a alfa más tita. Pero alfa más tita era 80, ¿no? Entonces el resultado es 80. Y problema resuelto, utilizando lo clásico. Pero si tú eres bueno recordando, entonces sabrás que eso se puede hacer mucho más fácil. El valor, bueno, pero ahí hay que tener cuidado, porque así como está, no te puedes aventurar a aplicar la propiedad, porque hay un pequeño detalle que voy a considerarlo aquí. Así que préstame mucha atención, no te emociones. Aquí trazo, esta es la bisectriz, aquí está la otra bisectriz, voy a señalarlo aquí. Esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, esto es tita, esto es tita. Esto es 130, esto es 70 y x está acá. Pero la propiedad no te sirve para hallar x directamente, porque la propiedad te decía que la medida del ángulo que te iba a dar era esto de acá, el que se forma entre las bisectrices. Ese es el ángulo que te va a dar. Yo le voy a poner omega. Entonces, omega es igual a 130
más 70 sobre 2. Y esto me da 100. Pero yo quiero hallar el valor de x, ¿no? Yo sé que omega más x es igual a 180. Por lo tanto, el valor de x es igual a 80 grados. Y ahí está el detalle. El detalle es que en la propiedad tienes que recordar cuál es el ángulo que vas a obtener directamente. Y es ese de acá, el que forman las bisectrices. El menor ángulo que forman las bisectrices. ¿Ok? Este es el mayor. Este es el menor. Listo, ahí está. Pues ahí tienes tú dos formas de desarrollar este ejercicio. ¿Ok? Otro método. Ahí está. Lo mismo sucede en el problema número 3. Igualito. En el problema número 3 yo podría trabajar, bueno, en este caso sí aparecen triángulos, ¿no? Pero en sí la propiedad no era así, pues. Yo voy a trabajarlo por cuadriláteros. De la siguiente manera, observa. Trabajo aquí en este cuadrilátero y en el cuadrilátero grande. Claro que en este cuadrilátero yo necesito hallar un ángulo interno que me falta, que sería ese de acá. Este ángulo va a estar midiendo 180 menos x. Y listo, ya tengo los cuatro ángulos internos de mi cuadrilátero. Entonces decimos aquí, ¿no? Alfa más beta más 180 menos x más 100 es igual a 360. Entonces, alfa más beta es igual. A ver, ¿a qué se llega? Este pasa a sumar x 180, 280, pasa a restar menos 80, ¿no? Más 80, perdón. Más 80 grados. Listo. Entonces ya tengo alfa más beta. Y ahora trabajo en el cuadrilátero grande, pues. En el cuadrilátero grande yo tendría lo siguiente. 2 alfa más 2 beta más 100 más 60 es igual a 360 grados. Entonces acá sería 2 por alfa más beta, ya factorizando 2. 160 acá sería 200. Alfa más beta es igual a 100. Pero alfa más beta vale x más 80. X más 80 es igual a 100, de donde el valor de x es 20 grados. Y ahí está. La primera forma de resolver este problema. Pero, ¿qué pasa si yo lo trabajo mediante la propiedad? Acá sí sale directo, pero mira, escúchame bien aquí. Vamos a dibujar la figura porque quiero que consideres algunos puntos, no te emociones. Primero atento. ¿Ok? Entonces ahí vamos a colocar la información. Este ángulo mide 60. Este ángulo mide 100. Y trazamos la bisectriz. Recuerda que esto se aplica cuando las bisectrices son de ángulos opuestos. Hay una bisectriz. Esta es la otra bisectriz. Y el ángulo que deben formar, bueno, el ángulo que nosotros vamos a obtener gracias a esta propiedad, no olvides que siempre es el menor ángulo. Que es beta, beta, alfa, alfa. Entonces, la propiedad te va a dar este ángulo, que justamente acá sí es este, pues, el mismo que está en el problema. Entonces, el valor de x es igual a la semidiferencia del mayor con el menor. 100 menos 60 entre 2. Y esto me da 20 grados. Y listo. Ahí está la respuesta. ¿Ok, muchachos? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Una cosa, ojo, hay algunos chicos que se emocionan tanto que al final no consideran estos puntos que les estoy dando. Claro que algunos tienen buena memoria y recuerdan las propiedades, pero a veces se les pasa un detalle. Deben ser bisectrices, por favor.
Se los digo porque yo ya en el aula puse un problema similar a este y cayeron. ¿Por qué? Porque yo le cambié algo. Yo aquí no le puse alfa y alfa, yo le puse 2 alfa y alfa, 2 tita y tita. Ahí no puedes aplicar la propiedad, porque no son bisectrices. Solamente se aplican cuando son bisectrices. Por lo tanto, si yo acá pongo 3 tita, tita, 3 alfa, alfa, no puedes tú utilizar la propiedad. Obligatoriamente tienes que resolverlo mediante propiedades fundamentales. Así que ten en cuenta eso, por favor. Ahora hablemos sobre trapecios. Problema número 4, 5 y en adelante ya todos son trapecios. Recordemos que en un trapecio los lados, bueno, perdón, un trapecio es una figura geométrica, es un cuadrilátero que posee dos lados opuestos paralelos. Nos dice ABCD es el trapecio. Bueno, ABCD es un trapecio, eso significa, bueno, en este caso no lo indica, pero en la figura nos daremos cuenta que las bases serían BC y AD, ¿no? Esas serían las bases. Entonces, si esas son las bases, deben ser paralelos. Este símbolo ya les he dicho que hay que reservarlo para paralelos. Son paralelos. Eso significa que yo aquí puedo aplicar, ¿qué cosa? La C, pues. Porque hay paralelas. Yo puedo aplicar la C. Entonces decimos 6 alfa más 3 alfa es igual a 180. De donde el valor de alfa es igual a 20 grados. Ahí está. Pero también puedo aplicar la Z, pues. También la puedo aplicar porque hay paralelas. Entonces decimos acá x es igual a 2 alfa. Pero como alfa vale 20, entonces x es igual a 40 grados. Ahí está. 40. Siguiente, dice, en el gráfico mostrado, ABCD es un trapecio isósceles. Bueno, igualito, ¿no? Las bases aquí serían BC y AD serían las bases. Si es un trapecio isósceles, eso significa que los lados no paralelos, o sea, este lado y este lado deben ser iguales, deben tener la misma longitud. En un trapecio isósceles, aparte de tener lados no paralelos iguales, también debe tener ángulos iguales. ¿Cuáles son los iguales? Los que están juntos a las bases, es decir, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Por lo tanto, esto mide 40 grados. Y luego, una vez más, como en el problema anterior, aplicamos la z. Entonces decimos acá, x es igual a 40 grados. Miren, qué sencillo este problema. Ya, a partir de aquí, sí, listo. A partir de aquí ya, bueno, voy a hacer esta, ¿ya? La 15. Dice, en el gráfico mostrado, calcula el valor de AD si ABCD es un trapecio. Lo mismo, estas son las bases, ¿no? BC y AD son las bases. Y esas bases son paralelas. Son paralelos. Entonces, si son paralelas, yo puedo aplicar la Z, pues. Mira, aquí aplico la Z y aquí también aplico la Z. Profe, pero no tengo con qué igualar. No, no hay necesidad de que tengas algo con qué igualar, porque recuerda que por la Z los ángulos deben ser iguales. Y si acá este ángulo mide alfa, este ángulo también debe medir alfa. No necesito que haya algo ahí para poder igualarlo. Lo mismo sucede con beta, ¿no? Si esto es beta, acá también debe medir beta, pues. ¿Y qué es lo que sucede? Obtenemos triángulos isósceles. Isósceles. Claro, eso estaría midiendo 10 y eso estaría midiendo 14. Y como te piden AD, sería 24. Listo. Ahora sí, vamos con estos problemas donde acá sí van a resolver también ustedes, ¿ya? Voy a hacer uno de ellos, el más fácil, la verdad es el más fácil. Aunque todos están fáciles, pero bueno, voy a hacer este nada más, ¿ya? Y de ahí ya ustedes van a desarrollar los otros problemas. Dice, las bases de un trapecio están en relación como 12 es a 8. Calcule la base menor si el segmento formado por los puntos medios de las diagonales es 40. Ya. Vamos a dibujar nuestro trapecio.
Ahí está nuestro trapecio. Voy a ponerle letras. A, B, C, D. Nos dice que las bases del trapecio están en relación de 12 a 8. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, no es que valgan 12 y 8, mucho cuidado. No, no, no. Cuando te dice que están en relación de 12 a 8, significa que van a ser, bueno, pueden ser 12 y 8, aunque también podrían ser múltiplos de 12 y 8. ¿Ok? Entonces, eso se representa de la siguiente manera, pero hay que ser correspondiente. ¿Pero a qué me refiero? 12 debe ir en la base mayor, pues, y 8 debe ir en la base menor. Pero como te dije que no es que valgan 8 y 12, simplemente le agregamos acá una constante. 8K y Profesor, 12K. Dime. profesor, creo que el 8K vendría a ser acá, profesor, porque luego me piden hallar la base menor. No, todavía. A ver, mira, nos dice acá las bases. Entonces las bases son estos dos de acaso. Luego nos dice, calcule la base menor. O sea, al final nos piden hallar cuánto mide BC. Calcule la base menor si el segmento formado por los puntos medios de las diagonales es 40. Entonces tracemos las diagonales. Diagonal BD, diagonal AC. Ubiquemos los puntos medios de estos. Punto medio por acá, más o menos. Y el otro punto medio por acá. Tracemos el segmento que une esos puntos medios. Sería este de acá. Y nos da la medida de ese segmento. Nos dice que el segmento formado por los puntos medios de las diagonales es 40. Este segmento está midiendo 40. Hay que señalar que este es punto medio. Punto medio. Y aparte, entonces aquí, punto medio. Ya está. Y listo. Por propiedad sabemos que este segmento que mide 40 es igual a la semidiferencia de las bases. La base mayor es 12K, la base menor es 8K. Entre 2, porque es la semidiferencia. Entonces sería 40 es igual, 4K entre 2 es 2K, de donde obtenemos 2K, de donde obtenemos que el valor de K es 20. Pero esa no es la respuesta, porque en el problema nos están pidiendo la base menor. La base menor estaba midiendo 8K, entonces sería 8 por 20, y eso sería 160. Listo. Ahora sí, vamos por los problemas restantes. Comencemos por este, donde vamos a utilizar lo mismo. A ver, veamos aquí. A ver, empecemos con Valentina, ¿ya? Problema número 10. Valentina. Profesor, la base, el x b menos 3x es igual a la semidiferencia entre la base mayor menos la base menor entre 2. B menos 3X. B menos 3x es igual a 38 más 2b menos 14 dividido entre 2. Pero ¿dónde dice B menos 3X? Ya, profesor, no es un trapecio, es un trapecio que tiene 40. 90. En ese caso sería la No, no, suma no. Hay un pequeño detalle. Yo te he preguntado, ¿de dónde sale B menos 3X? de la semidiferencia entre las bases menores. No, pero B menos 3X, ¿dónde has visto B menos 3X? Yo no veo un B menos 3X. Profesor, ¿yo puedo resolver ese problema, profesor? Pues. No es que tu compañero está haciendo bien, sino que no sé de dónde me dice B menos 3X. B más 3x. Ah, ya, pues B más 3X, B menos 3X no hay. Ya. Ahora sí, a ver, díctame.
Díctame, díctame. Ya, profesor, en este caso haríamos b más 3x es igual a la resta de la base mayor menos la base menor dividido entre 2. Díctame, díctame. 38 más 2b menos 14 dividido entre 2. Sigue. B más 3x es igual a 24 más 2b dividido entre 2. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando y eso sería 2b más 6x es igual a 24 más 2b. Se eliminan los 2b y nos quedaría 6x es igual a 24x vale 4. X es igual a 4. Correcto. Listo. Y ahora sí. Problema número 6. A ver, problema 6. Problema 6. Daniel, a ver, la 6. Profesor, acá hay un triángulo notable, profesor, de 37 y 53. De 5K, 3K, 4K. Como 5K es igual a 10K vendría a valer 2. Lo multiplicamos, profesor, 3 por 2 vendría a ser 6, 4 por 2, 8. Ese dato me interesa, profesor. Y acá lo mismo, profesor, 45 y 45. La hipotenusa vale 4 raíz de 2. Los catetos vendrían a ser 4 y 4. Y usamos fórmula, profesor, que sería, a ver si ella es igual a 4 más 6 entre 2. X es igual a 5. 5, profesor. Profesor, profesor, ¿sabes? Profesor, Correcto. Correcto, No, correcto. Está no se le bien. escucha. Sí, estaba viendo ahí. Sí, es correcto. Tenemos ahí, ojo, ¿ah? En este caso el trapecio está volteado, así que hay que tener mucho cuidado, porque de repente alguno diría, ¿no? Profe, pero arriba y abajo no hay nada, ¿cómo voy a hallar? O de repente otro dice, no, allá entonces sumo 10 más 4 raíz de 2 entre 2, tampoco, porque aquí hay que tener en cuenta, y hay varios problemas que son de la misma forma, así que por favor, mucha atención. Hay que darnos cuenta cuál es el trapecio, ¿ok? Entonces, a ver, claro, ahí está, mira, su compañero lo está señalando. Vamos a quitarlo, Daniela, disculpa. Vamos a ponerlo aquí para que quede en el PDF. El trapecio es esto de acá. Ese es el trapecio. Profe, pero ¿cómo yo sé que ese es el trapecio? Ya te explico. Escúchame bien, ¿ah? Porque esto te va a servir para otros problemas. Este ángulo de aquí mide 90. Este ángulo de acá también mide 90. Entonces,
Si yo tengo segmentos que son perpendiculares a otro, entonces esos dos segmentos son paralelos. ¿Ok? Pues ese segmento y ese segmento son paralelos. ¿Cómo lo identifico? Por esto. Esto es lo que me ayuda a identificar que son paralelos. Escúchame bien. ¿Eh? Listo. Bien, entonces luego yo observo que tengo triángulos notables, pues en ambos costados, ¿no? Junto a ambos bases. Entonces lo que voy a hacer es trabajar en esos triángulos notables. Por eso yo les dije en su momento que triángulos notables es un tema importante porque en diversos problemas aparecen de geometría. No solamente en el tema de triángulos notables, sino en toda geometría se recurre a estos triángulos. Entonces, como decía su compañera, ¿no? Si acá la hipotenusa, porque es el triángulo de 37,53, en la hipotenusa debe ir 5K. Eso significa que K vale 2. Al frente de 37, el opuesto de 37 es 3K. Pero como K vale 2, eso significa que acá debe ser 6. Ya está. El otro no me interesa. Lo mismo sucede al otro lado, ¿no? Aquí era K raíz de 2, de donde rápidamente me doy cuenta que K vale 2, pues. Y acá iba K. Entonces significa que esto debe ser 2. Perdón, 4. Esto debe ser 4. K vale 4. Ahí está. K vale 4. Y me piden hallar la longitud de MN. Profe, ¿y MN qué es? Date cuenta, mira, esto es punto medio. Esto es punto medio. Entonces, MN es una mediana o base media. X es igual a 6 más 4 sobre 2. 5. Listo. Es el promedio de esos dos. Problema número 7. A ver, Adrián, ¿puedes hacer la 7? Mm, creo que ¿Sí o sí. no? Ya, a ver, vamos. Creo que sí. Ya, bueno. Ok. 7. De gráfico, calcula el valor de X. Ya. Eh, en el triángulo de inicio que tiene el ángulo 53, sabemos que es un triángulo notable. Con 27. Si acá abajo es 5X, es decir, acá es 5K, ya que es hipotenusa, ya. Creo que podrá ser acá 3K acá, 3K y 4K. Ya. Entonces ya es 4X, 3X y quedaría así. Ok. Mm, ya. Entonces tenemos estos datos y sabiendo que esta parte, todo esto ya es un trapezoide y queremos hallar a base menor, que es X, y la base mayor ya tenemos que es 4X, y la base media es 10, podríamos hacer la siguiente fórmula. Base media igual a X más 4X entre 2. Paso el 2 a multiplicar al 10, sería 20 igual a X más 4X, sería 5X. Ya, creo que sería 4 igual a X. Entonces, esta es la respuesta, 4. Mm, sí, es correcto. Es ¿Ya? correcto. Muy bien. Ahí está. Claro.
Como les dije hace un rato, pues hay que saber identificar cuál es el trapecio. Y acá está justamente, mira, similar a lo anterior. Mira. 90, 90, estas son las bases de nuestro trapecio, porque esas son las paralelas. Esto es paralela con esto de acá. Entonces voy a pintar aquí mi trapecio. Entonces, si yo tengo la mediana, porque ese segmento que mide 10 es la mediana, ya que está uniendo puntos medios, pues. Entonces, si yo tengo la mediana, necesito las bases del trapecio. Y solamente tengo una base. Me dan una base que mide X. Necesito la otra base. Y como la otra base tiene aquí un triángulo, bueno, tiene junto a esa base un triángulo rectángulo notable, fácilmente, ¿no? En lugar de ponerle K, ya pues con X nada más sería la hipotenusa 5X, entonces acá sería 4X directamente. Y listo. Entonces sería 4X, 4X más X sobre 2 es igual a 10. Entonces 5X es igual a 20, de donde el valor de X es igual a 4. Perfecto. Listo. Ya está. Problema número 8. A ver, voluntarios, problema 8. Ustedes lo van a hacer. A ver. Valentina, ¿puedes hacer la 8? Eh, sí, profesor. Pero la resuelves en la pizarra, en la pantalla. Está bien, profesor. Y a ver, hazlo. Ya. Podemos trazar los diagonales para sacar. mm, a ver, lo voy a hacer limpio. Profesor, ¿yo puedo resolver la 8? Espera, Daniela, no pongas nerviosa a tu compañera.
Profesor, acá podríamos formar un triángulo de 45-45. 45, 45. No. Pero a veces yo no puedo resolver. A ver, Valentina Soto. ¿Has hecho la primera parte correctamente? Sí. Ese segmento que has trazado está midiendo 13. ¿Qué crees que podrías hacer, Valentina, para poder hallar el valor de X? ¿Qué crees que harías? ¿Qué crees que se puede hacer ahí? Profesor, una idea era un triángulo que coincida con las medidas de todos los ángulos, de todos los segmentos, pero que los ángulos también suman 180. Mm, Como le dije, si sería un triángulo de 45-45. no, pues no cumpliría porque en el triángulo de 45 y 45 tendría que ser ya 5. 5 y 5 raíz de 2, no 13. Sí, Ya, profesor. mira. Entonces, mira. No hay que olvidarse de un pequeño detalle. Mira, aquí el 50% de lo que ha hecho su compañera es correcto ya. Tengo que aprovechar aquí que tengo puntos medios. Esto es un punto medio y esto también es un punto medio. Entonces aprovecho para trazar una mediana. ¿Cómo obtengo la longitud de la mediana? Como hizo su compañera. La semisuma de las bases, ¿no? Entonces ponemos aquí una letra. Voy a ponerle ahí la letra que puso Valentina, una letra Y. Entonces Y es igual a 18 más 8 entre 2. Y esto me debe dar 13. Ya, ahora, profe, ¿cómo voy a hallar el valor de X? ¿Qué hago? Bueno, para hallar el valor de X, lo que debemos de hacer es recurrir a un teorema bien conocido, bien utilizado, bastante utilizado, que es el teorema de Pitágoras, para hallar el valor de X. Entonces sería, ¿no? Cateto al cuadrado, X al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más, perdón, igual a la hipotenusa al cuadrado. Aunque ese también es un triángulo pitagórico, pero vamos a calcularlo aquí. X al cuadrado más 25 es igual a 169. X al cuadrado es igual a 144. Entonces X es igual a 12. Listo. Problema resuelto. Profesor, yo puse mi respuesta en el chat. Adrián Payano. Creo que no les dije, ¿no? Manden sus respuestas ahí donde dice docente. Ahí manden sus respuestas por el chat. Porque ahí lo puedo ver mejor en la otra pantalla. Y a ver, seguimos. Problema número 9. Ya, ¿quién lo hace? 9. Problema 9. Adrián, ¿quieres hacer la 9? Mm, Ah, ya, mire, voy a hacer la 9, ya, porque acá quiero aprovechar a decirles algo. En el problema número 9, chicos, se procede igual que en el problema anterior. Es decir, trazo aquí la mediana del trapecio. Pero claro, ¿no? En este caso, y acá me queda X, acá es 3, no lo conozco, ¿no? Pero miren, chicos, algo que no les he dicho todavía es que en un trapecio, las bases, las bases y la mediana son paralelas. Es decir, estos tres segmentos, estos tres son paralelos, ¿ok? En un
trapecio. Las bases, la base media o las bases y la mediana son paralelas. ¿Y esto para qué me va a servir, profe? Porque si son paralelas, entonces tú aquí puedes hacer lo siguiente, mira. Ahí, mira. Tienes la Z. Entonces, si tienes la Z, eso significa que esto mide alfa. Y si haces eso, ¿qué se obtiene? Un triángulo isósceles, donde eso estaría midiendo 6. Y ahora sí, sería 6 es igual a x más 3 sobre 2. Entonces sería acá 12 es igual a x más 3, de donde obtenemos que x es igual a 9. Y problema resuelto. A ver, ¿quién se anima? La 11. La 11. Profesor, yo, Y a aparte, ver, Daniela. sí, profesor. Primero sabemos que es un triángulo, profesor, y esta es la base. Así que este, profesor, vendría a ser la base media, o sea, la mitad de la base, que sería x. Y ya solo nos resolvemos, profesor, que sería 4 es igual a 2x menos x entre 2. Ese 2 lo pasamos a multiplicar, profesor, que nos daría un resultado de 8. Se resta, profesor, esto y x vale 8. Así de simple. Correcto. Ojo, que hay que tener cuidado aquí, porque hay dos, bueno, hay una base media y el otro que es un segmento que une los puntos medios de las diagonales, ¿no? O sea, su compañera ha iniciado, profe, ¿por qué X? Bueno, porque comencemos indicando que aquí vamos a tener la mediana de, perdón, la base media del triángulo. Vamos a ir por partes. Daniela lo ha explicado muy bien también. Entonces, mire, voy a resaltar acá el triángulo con el cual tú inicias trabajando. En el triángulo, acá está. El triángulo. En ese triángulo, los puntos medios son esos dos, ¿no? Ese es punto medio. Este es punto medio. Este es punto medio. Entonces, esta línea es la base media del triángulo. Y sabemos que en la base media del triángulo se cumplía esto, ¿no? Si de acá mide 2x, si acá, ay, si acá mide 2x, entonces esto mide x. Y luego ya tenemos un trapecio. Pero, ¿por qué un trapecio? Porque recordemos, porque lo hemos hablado en aplicaciones de la congruencia, la base media, ese segmento de color rojo, es paralelo a la base del triángulo. Entonces se forma sí o sí un trapecio. Y en ese trapecio nos están dando como dato el segmento que une los puntos medios de las diagonales, que mide 4. Eso es igual a la semidiferencia de las bases, base mayor menos base menor, sobre 2. Entonces el valor de x sería acá. X sobre 2 es igual a 4, de donde el valor de x es igual a 8. Listo. Siguiente, problema 12, similar al que se hizo hace un rato, solamente que aquí ya cambia la propiedad, ya no es base media, ya no es mediana. A ver, tu turno, Adrián. Ok, Vamos a profesor. ver, Ya. vamos. Ya. Ok. Eh, Como vemos en el gráfico, hay dos triángulos notables, el 53 y el de 60. Primero vamos por el comienzo, el 53, con 90 grados,
¿ya? Y acá es 37. Con si hipotenusa el mayor sería 5K, ¿ya? El 10. K sería igual a 2, ¿ya? Acá no está mirando 37, debería ser 3K, y lo que falta acá es 4K. Ya, acá 4 por 2 es igual a 8, y 3 por 2 es igual a 6. Ok. Ahora, este triángulo de 60 y 30, acá 90 grados, ponemos 30 grados, ¿ya? Como si hipotenusa el 8, debería ser 2K. 2K sería acá 8 entre 2 es igual a 4, K igual a 4, ¿ya? Donde mira 60, debería ser K raíz cuadrada 3, y donde mira 30, debería ser solamente K. Acá sería 4, y acá sería 4 raíz de 3. Ya, ahora ya tenemos la base mayor y la base menor. Lo que queremos hallar es X, que sería así. Base mayor, que es 6, menos, ¿no está? Menos 4, ya, entre 2. Igual, voy a poner en inglés, ya, igual a X, ya. 2 entre 2, 2 entre 2, sería 1 igual a X. ¿Nos daría esta respuesta? Am, 1, correcto, sí, muy bien. Listo. Ya con esto terminamos ya, muchachos. Creo que termina 10:50, ¿no? A ver, nuevamente aquí tenemos nuestro trapecio. Ya les dije cómo identificarlo, chicos. En este caso tenemos un trapecio rectangular, un trapecio rectángulo. Entonces aquí nos piden hallar justamente el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y para eso yo necesito las bases y no tengo las bases aquí. Me faltan. Entonces aquí decimos, ¿no? Triángulo de 37,53, sabemos que acá es 5K, entonces K vale 2 y esto sería 3K. Entonces como K vale 2, entonces eso significa que acá sería 6. En el otro triángulo, que es el triángulo de 30 y 60, esto sería 2K. Entonces aquí es K. Por lo tanto, acá sería 4. ¿Listo? Entonces la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales es base mayor menos base menor sobre 2. Y esto es 1. Listo.